Muy bien, bueno, en esta ocasión vamos a tratar este tema que hemos titulado La perspectiva estrecha. Vamos eh, vamos a leer nuevamente nuestra cita de esta ocasión en Filipenses 1:6. Dice lo siguiente, le voy a dar lectura. Dice, porque para mí el vivir es Cristo, perdón, 1:6, ya me estaba saltando. Dice, estoy seguro de que el que empezó en vosotros la buena obra, la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Muy bien, para entrar así en nuestro tema, así de lleno, vamos a ver una definición de lo que es esta palabra perspectiva. No sé si alguna vez ustedes lo han escuchado, eh, esta palabra, perspectiva. ¿Qué es? Bueno, saben que hace por ahí un tiempo estaba yo, por ahí dibujando, algunos saben que me gusta dibujar, y estaba, este, haciendo algo como lo que ustedes ven aquí en pantalla. Que usted dice, bueno, ¿qué es eso, no? ¿Qué figura es eso? ¿Qué imagen es? Eh, bueno, estaba por ahí haciendo una figura y de pronto llegó un amigo y me preguntó que qué estaba haciendo. Le digo, estoy aquí dibujando. Y vio la imagen que estaba por ahí haciendo, que le interesó, dijo, a ver, ¿qué figura es, no? Y como que no le dio mucho sentido, no le dio forma a lo que yo estaba haciendo. Y me dijo, pero eso pues no es nada, ¿no? Son un montón de puntos, me dijo así. Y le dije, no, pues es una figura, es una imagen. Pero no lo convencí, ¿verdad? Así que, este, le dije, bueno, necesitas ver más adelante que avance en el trazo, en el dibujo, para que veas lo que es. Y no es esta imagen, pero es una técnica que se le llama puntillismo. No sé si alguno de ustedes ha escuchado hablar de esa técnica en el dibujo. ¿De qué se trata? Bueno, es formar una imagen, una figura, a base de puros puntitos, como ustedes ven aquí en esta imagen. Obviamente, al principio, pues no se percibe muy bien, ¿no? La imagen, el único que la puede a lo mejor estar percibiendo en su mente, pues es la persona que lo está haciendo, ¿verdad? Los demás, pues ven un montón de puntos sin sentido. Y y hasta que se termina el trabajo, pues usted puede ya ver bien de qué se trata, ¿no? Como en esta imagen. Eh, y saben que algo así pasa en nuestras vidas, ¿sí? Y ahorita vamos a ver por qué decimos que algo semejante a esto. Eh, Ahorita les decía que hay una definición de esta palabra, ¿sí? Perspectiva. ¿Qué es la perspectiva? Bueno, en la cuestión del arte, sí, es una palabra que se utiliza en el arte, dice, es una manera de representar uno o varios objetos en una superficie plana que da la idea de la posición, del volumen, la situación que ocupan en el espacio, dice, con respecto al ojo del observador. Está medio complicada, ¿no? La, este, ¿cómo se dice? La definición, ¿sí? Pero, ¿de qué se trata? Bueno, es la perspectiva tiene que ver, dice, o sea, usted está dibujando en una superficie plana, por ejemplo, no sé, pues una hoja de papel, pero el objeto que usted está dibujando, usted puede, en ese objeto, perdón, o la figura, lo que sea que se esté dibujando por ahí, usted puede percibir la posición, dice ahí, el volumen de los objetos,
La situación, dice ahí, el espacio, o sea, puede percibir muchas cosas en ese dibujo, aunque está en un terreno plano. Usted parece que puede ver ahí casi las figuras en tercera dimensión, ¿sí? O puede ver la profundidad de los objetos, etcétera. Entonces, todo esto dice aquí tiene que ver con respecto al ojo del observador, ¿sí? Hay otra, esto es en la cuestión del arte, otra definición que tiene que ver ya con situaciones que a lo mejor estamos más familiarizados y a lo mejor este concepto nos puede resultar un poquito más claro o conocido, es, dice por aquí, el modo de analizar una determinada situación, ¿sí? O objeto, dice, es un punto de vista sobre una situación determinada. En un punto perdón, en un grupo de personas puede haber diferentes perspectivas o diferentes ¿qué? Puntos de vista, podemos decir, dice, ya que cada integrante posee una perspectiva personal sobre la situación. Es decir, que depende de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí a lo mejor la opinión que tenemos de algo, la manera de analizar una situación, tiene que ver con muchas cosas, ¿no? O pueden intervenir ahí muchos factores. Este, puede ser, depende de si estoy siendo afectado por esa situación o no, ¿sí? O sea, la percibimos diferente. Depende de la experiencia que tengamos, etcétera, ¿no? O sea, hay muchos factores. Entonces, por ejemplo, aquí en esta imagen que ustedes ven aquí, por ahí ustedes ven una figura, un cilindro, pero está proyectando dos tipos de sombras. No sé si lo alcanzan a percibir. De un lado, se ve como la figura de un círculo, ¿sí? A su derecha. Y del otro lado tenemos una figura de un cuadrado, un rectángulo, ¿sí? Entonces, depende de qué. Del lado por el que lo estén mirando, va a ser la sombra que va a proyectar. Entonces, esto pasa también en la vida, ¿no? En las situaciones de la vida. O sea, depende de mi punto de vista, pues va a ser la experiencia que yo tenga o la opinión que yo tenga de algo. Entonces, puede ser como algo subjetivo, ¿no? Esta cuestión. Vamos eh, ¿cómo se dice? Eh, Analizar por qué pasa esto, ¿no? Por ejemplo, ahorita que les mencionaba esa anécdota de aquel dibujo, ¿sí? Lo que veía mi compañero, pues era que un montón de puntitos como los que ustedes ven aquí, ¿no? Y usted dice, ¿pero eso qué? Bueno, yo en mi mente, cuando estaba haciendo ese dibujo, pues yo tenía otra perspectiva, yo tenía otra idea, otra imagen, él no sabía ni qué estaba haciendo, ¿no? Para él todo era que, pues, un garabato ahí, ¿sí? En nuestra vida, ¿sí? Muchas veces estamos atravesando situaciones, pasan cosas en nuestra experiencia, en nuestra vida, que parece ser que lo que está sucediendo no tiene sentido, ¿sí? Que las cosas que Dios permite en nuestra vida no tienen sentido, no tienen razón de ser, no leíamos un por qué, ¿sí? Eh, entonces, nos empezamos a preguntar, ¿no? O le preguntamos a Dios por qué suceden las cosas, por qué pasa, por qué permite, si lo merecemos o no, o sea, nos cuestionamos muchas cosas. Entonces, para nosotros lo que Dios hace, ¿sí? O permite en nuestra vida muchas veces es como esto que ustedes ven en la pantalla, ¿sí? No tiene sentido, o sea, parece que Dios, pues, no sé qué está pensando, ¿no? O sea, si se está cometiendo algún error en nuestra vida, si se olvidó de nosotros, si nos descuidó de repente, pero lo que pasa es que nosotros, desde el punto de vista en que estamos percibiendo las cosas, las situaciones, eh, eh,
no estamos viendo un panorama completo, ¿sí? Solo vemos estos puntitos. Necesitamos otra perspectiva para ¿cómo se dice? Pues para percibir las cosas de otra manera, ¿sí? ¿Y cómo es que nosotros podemos tener otra perspectiva? Bueno, en la cuestión espiritual, ¿sí? Si nosotros tenemos una relación especial con Dios, la forma en que vemos la vida, en la forma en que enfrentamos este mundo, ¿sí? Y las situaciones que vivimos, se supone o sea, es diferente, ¿no? A la de cualquier persona. ¿Por qué? Porque tenemos otra perspectiva de las cosas, ¿sí? Por ejemplo, mucha gente se pregunta, pues, ¿por qué suceden tantos desastres, por ejemplo, en el mundo? Este, Se supone que tú como creyente, como cristiano, como alguien que estudia la palabra de Dios, se supone que sabes por qué. Por ejemplo, ¿por qué pasaron, o suceden terremotos, tsunamis y todo eso? Se supone, ¿verdad que sí? Y la forma en que tú ves esas situaciones es diferente, cómo lo percibes es diferente, cómo lo enfrentas. La forma en que enfrentas, por ejemplo, la cuestión de la muerte, ¿sí? Es diferente a alguien que no conoce a Dios, ¿sí? Porque tenemos perspectivas diferentes, ¿verdad? Y eso nos hace ver la vida de otra manera, ¿no? Un poquito más, con más, ¿cómo podemos decir? Con más sentido. No quiere decir que lo sabemos todo o lo entendemos todo, pero se supone que tenemos como un panorama más amplio, ¿sí? Que cualquier persona, ¿no? O sea, que alguien que no tiene el conocimiento de Dios, ¿sí? Porque Dios ve las cosas de una manera muy diferente a como nosotros las vemos, ¿sí? Y nuestro punto de vista, pues, es muy limitado. Mi perspectiva es muy estrecha, como dice el título, ¿no? De nuestra reflexión. Hay una historia muy interesante en la Biblia que nos ilustra esto y todos la conocemos. La historia de José, ¿se acuerdan? Que viene por ahí narrada en el libro de Génesis. Eh, por ahí en este capítulo 37 nos narra cómo cuando él era pequeño, pues dice el relato que su papá pues lo consentía mucho, ¿se acuerdan? Eh, Cómo también tenía sueños algo extraños que según como él los percibía y los entendía, pues eso molestaba a quien, a su familia, a sus hermanos especialmente. El hecho de que tenía un trato preferencial por su padre hacía que sus hermanos le empezaran a agarrar coraje, odio, ¿sí? De manera que en una ocasión, dice por ahí el relato, que cuando su padre lo mandó a, a, a ver a sus hermanos, ¿sí? A ver cómo estaban por ahí, ellos estaban cuidando los rebaños de su papá. Cuando lo ven por ahí a lo lejos, se les ocurrió hacer algo, ¿sí? Y dijeron, vamos a deshacernos de él, vamos a echarlo ahí a un pozo. Y le vamos a decir a nuestro papá que lo mató una bestia, etcétera, ¿sí? Hicieron un plan. Ahora, todo esto no fue de la noche a la mañana, o sea, ahí como lo narra, pues es muy rápido todo, ¿no? Pero todo esto, pues imagínense cuánto tiempo, este, años, ¿sí? De estar albergando esos sentimientos para que ellos hayan decidido deshacerse de él, pues imagínense ya cuánto rencor tenían, ¿no? Contra él. Así que, lo echaron por ahí a un pozo, ¿sí? Tenían intenciones de matarlo realmente, pero bueno, por ahí alguien intervino, alguno de sus hermanos, y al final dijeron, pues vamos a echarlo ahí al pozo, ¿no? Y mientras decidían qué hacer con él, cómo deshacerse de él, pues ahí permaneció en ese pozo. Ya eso ya pues de por sí es algo duro, algo cruel, ¿sí? Una experiencia muy desagradable.
y a alguien se le ocurre por ahí venderlo a una caravana de mercaderes que estaba pasando por ahí. Y aparte, bueno, pues sacaron su ganancia y se deshicieron de él. ¿Sí? Se fue con estos mercaderes, se lo llevaron hasta Egipto. ¿Sí? Y ustedes recuerdan, por allá, pues lo compró una persona poderosa en el país. Y bueno, parecía que la cosa como que como que se empezaba a enderezar un poquito el barco, ¿no? En su vida. Lo empezaron a tratar bien por allá, pero los problemas siguieron apareciendo en su vida. Y ustedes recuerdan lo que pasó con la esposa de su amo, ¿sí? Que lo metió por ahí en un problema y fue a parar a la cárcel, ¿sí? De manera injusta. Y bueno, ahí pasó también un tiempo en la cárcel y se imaginan todo lo que pasaba por su mente. Él, pues no estaba, de hecho, estaba ahí en la cárcel por haber, obedecido a Dios. Entonces, sin duda que en su mente había muchos cuestionamientos, ¿no? ¿Por qué estaba pasando eso? ¿Por qué Dios permitía que le estuviera yendo de esa forma? ¿Sí? O sea, probablemente también se preguntaba qué había hecho, ¿no? De malo para estar recibiendo tal castigo, como a veces nosotros nos preguntamos. Y por ahí conoce a unas personas en la cárcel, este, y eran personas de influencia, ¿se acuerdan? Por ahí eran el panadero del rey y el copero. Y cuando el rey libera a estas personas, ¿sí? Bueno, a uno de ellos lo mandó a ejecutar, ¿se acuerdan? Al panadero, pero al copero, cuando lo libera finalmente, José le dice, oye, pues ahí te encargo cuando estés por allá, que estés trabajando de nuevo en tu puesto, pues acuérdate de mí, ¿sí? De esa amistad que habían hecho, de aquello que él había hecho por él también. Ustedes se acuerdan que él interpretó uno de los sueños que habían tenido por ahí estos personajes. Entonces, le dijo, pues acuérdate de mí. ¿Y qué pasó? Pues se olvidó de él, esta persona, ¿no? Y seguía pasando el tiempo y él ahí en la prisión, aunque ya tenía ciertos privilegios también por su buen comportamiento. Pues no era un lugar agradable, de todos modos. La Así. situación que estaba pasando no era, pues, como para envidiarlo, ¿no? Entonces, eh, finalmente, es llamado por el mismo faraón, ¿sí? Por una situación también que tenía que ver con un sueño que él había tenido, el faraón, y lo llaman por ahí, con la ayuda de Dios, él le da la interpretación al rey de aquel sueño, y bueno, ustedes conocen el final de esta historia, ¿no? O sea, finalmente él liberado, y llega a una posición, pues que todo el mundo quisiera, ¿no? Era el segundo después del faraón. Y se hizo cargo por ahí de una situación complicada que estaba viviendo el país, en relación a una sequía, ¿sí? Este, Estaba por ahí, a cargo, ¿no? De todo ese programa que se diseñó para poder sacar adelante al país y a otros pueblos que estaban por ahí alrededor de Egipto, en las cercanías. Finalmente, eh, llegan por ahí su familia, sus hermanos, ¿sí? A Egipto, buscando apoyo por la sequía, la escasez que había de alimento. Y nos dice por ahí, el relato por ahí en Génesis 42, si ustedes quieren buscarlo, Génesis 42, 9, cuando él ve a sus hermanos por ahí, que ellos obviamente no lo reconocieron, ya estaba muy cambiado, José, dice, ahí en el capítulo 42, miren, dice el versículo 9,
Se los voy a leer, dice 42:9. Dice que en aquel momento cuando él ve a sus hermanos por ahí, humillados ante él, dice que se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos, ¿sí? Aquellos sueños que había tenido cuando era pues, muy, muy joven, que tenían que ver con, al parecer y como él lo entendía, ¿sí? Y todo el mundo así lo veía, ¿no? Porque por eso sus hermanos se molestaban, ¿no? Incluso hasta sus papás, donde parecía que él iba a estar sobre ellos, ¿no? Algo inusual, podríamos decir, en aquel tiempo, porque el hermano mayor, por ejemplo, siempre era el que tenía por ahí la preferencia, ¿no? El primogénito. Y entonces él que era de los más pequeños, decían, ¿cómo va a estar arriba de nosotros, ¿no? Pero dice José, él se acordó de aquellos sueños, ¿sí? Y entonces se empezó en ese momento como que su perspectiva, como decíamos ahorita, empezó a cambiar, ¿sí? Todas esas preguntas, esas dudas que había tenido durante todos esos años, que lo habían pues atormentado, todo como que empezó a cobrar sentido, parecía que las piezas comenzaban a encajar, ¿sí? Y se acordó de aquellos sueños que había tenido. Y entonces como que dijo, a ver, parece que todo eso tenía relación, ¿sí? Todo tenía sentido, empezó como a entender por qué estaba en aquel lugar. Algo que a lo mejor hasta ese momento no lo entendía muy bien, ¿sí? Había sido separado de su familia, había sido maltratado, echado en prisión, y bueno, hasta un poquito de tiempo antes, como que otra vez empezaba ahí a mejorar la situación, ¿no? Eh, entonces llama la atención cómo ahí parece que su visión cambió, su visión de las cosas, ¿sí? Y miren cómo él expresa aquí algunos de sus sentimientos, ¿no? En relación a todo lo que había vivido. Ahí en Génesis 45, del 5 al 8 dice, ahora pues no os entristezcáis ya después de que él, pues se da a conocer ahí con sus hermanos y les dice quién es, ¿verdad? Les dice, no se entristezcan, ni os pese, dice, haberme vendido acá, porque él vio pues que estaban, ¿cómo se dice? Pues preocupados, a lo mejor algunos avergonzados por todo lo que había pasado. Pero le dice José, tranquilos, dice, yo estoy aquí por una razón, ¿sí? No se preocupen porque me enviaron para acá, ¿no? Dice, porque yo estoy aquí para preservar ¿qué? Su vida y la de mucha gente, pero especialmente la de su pueblo, ¿no? El pueblo de Dios, dice el versículo 6 dice, pues ya han habido que 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales no habrá que ni arada ni ciega, dice, o sea, iba a empeorar la situación. Dice, y Dios me envió delante de vosotros, o sea, me trajo aquí para salvar la vida a ustedes. ¿Qué les parece? Así pues, dice, no me enviasteis acá a vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón, dice, y por señor de toda la casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Entonces, el, el, el haberse acordado de todo eso, lo que había soñado en aquel tiempo, como que ya empezó a cobrar sentido, ¿sí? Y él entendió porque estaba ahí y les dice a sus hermanos, pues que no se preocupen por todo lo que había pasado. Les dijo, al finalmente, ¿quién estaba al control y quién estaba ahí detrás de todo eso? Les dijo, fue Dios, ¿sí? Es algo interesante, ¿no? ¿Y cómo pudo expresar esto José? Bueno,
esto tiene que ver con la perspectiva que tenemos de las cosas, ¿no? En la medida que nosotros nos acercamos a Dios, nuestra forma de ver la vida, los problemas, las situaciones, las cosas que nos rodean, cambia totalmente, ¿sí? Se empieza como a ampliar nuestra visión de las cosas. Y él pudo expresar esto. Miren, todavía ahí en el capítulo 50, versículo 20, dijo, vosotros pensáis mal contra mí, ¿sí? O sea, ellos planearon hacerle mal, dice, pero Dios lo encaminó para bien. Eso que habían pensado, ¿no? En deshacerse de él. Dice, y esto, ¿qué fue el plan que Dios tenía? Dice, pues esto que estamos viendo hoy, ¿sí? Esta salvación, dice, para mantener con vida a mucho pueblo. Eh, y bueno, cuando leemos estas expresiones, por ejemplo, de José, podríamos imaginarnos también que Dios nos utiliza como piezas de ajedrez, ¿sí? Pero donde Él hace y deshace, ¿no? Con nuestra vida, y que nosotros no podemos hacer nada, ¿sí? Simplemente dejarnos llevar por lo que Dios decida. No es así la cosa tampoco, porque nosotros fuimos creados libres, ¿sí o no? Ese es uno de los fundamentos del gobierno de Dios, la libertad. Entonces, aquí podemos estar como enfrentando, pues, podemos enfrentar aquí nuestra libertad, nuestro libre albedrío con la soberanía de Dios. Y entonces podemos preguntarnos, bueno, si somos libres, ¿cómo es que, por ejemplo, la Biblia menciona esto, ¿no? O como José dijo, Dios me trajo para acá. Entonces, ¿qué sucedió ahí? O sea, ¿Dios lo llevó o fue lo que hicieron sus hermanos? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué tan libres somos nosotros en nuestra vida? ¿O simplemente somos como robots o como títeres, podríamos decir? Bueno, tenemos que entender varios conceptos que influyen en lo que es nuestra experiencia en este mundo, ¿sí? Tenemos que entender lo que es la presciencia, no presencia, presciencia. Esto es un atributo de Dios, ¿sí? Únicamente de Dios. ¿Qué es la presciencia? Es el conocer las cosas antes de que sucedan, ¿sí? Un conocimiento de las cosas previo, ¿sí? Entonces Dios sabe lo que va a pasar desde antes de que pase. Tenemos que entender lo que es la predestinación, que hace poquito lo mencionábamos, creo, ¿no? La predestinación tiene que ver con el plan que Dios tiene para cada uno de sus hijos, ¿sí? O sea, la idea que Él tenía, ¿no? Cuando Él te creó, Él te predestinó para algo, ¿sí? Pero ahí interviene también automáticamente mi libertad, ¿sí? Porque Dios tenía una idea, por ejemplo, y o la principal, por ejemplo, que menciona la Biblia es que Dios quería que nosotros este, estuviéramos con Él siempre, ¿sí o no? Por ahí lo menciona Pablo, ¿se acuerdan? O sea, fuimos predestinados para eso, para ser sus hijos. Pero mi libertad a veces me dice, o me hace ir por otro camino, ¿sí? Y me dice, no, 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 no aceptes eso de Dios, no aceptes su sacrificio, no aceptes su oferta, no aceptes su perdón, no aceptes lo que Él te está ofreciendo. Vete por otro lado, ¿sí? Pero Dios tiene que planes para cada uno de nosotros y planes de bien, dice también en su palabra, ¿no? Y tenemos que entender también lo que es la providencia de Dios, que a lo mejor le escuchamos mucho esa palabra, la providencia. ¿Qué es? Bueno, es la forma en que Dios actúa en nuestras vidas a pesar de nosotros, de nuestras malas decisiones, podríamos decir, que es lo que pasó precisamente aquí en esta historia, ¿sí? Todo esto intervino en la vida de José, por ejemplo, Dios sabía lo que iba a pasar con él cuando era niño, por ejemplo, sí, sabía cómo iba a terminar José. Dios lo predestinó para algo, sí, también, ¿sí? Y José, bueno, trató de seguir ese camino de alguna forma, ¿verdad?
Dios intervino a través de su providencia, sí, porque sus hermanos tomaron malas decisiones, ¿sí? Que lo afectaron a él, a José, de manera pues terrible, ¿no? Pero también dice José, dice, Dios encaminó todo eso malo que ustedes me hicieron, lo encaminó para realizar sus propósitos. ¿Y cuáles propósitos tenía Dios? Bueno, el de salvar a su pueblo, ¿sí? Y esto sucede en nuestra vida también, a pesar de cuántas veces, a pesar de nuestras malas decisiones, Dios encamina las cosas para bien. A pesar de que nos pasan cosas, por ejemplo, cosas malas, Dios dice, bueno, esto lo voy a aprovechar para un beneficio para él o ella, ¿sí? Y ahí obviamente interviene nuestro libre albedrío. O sea, tenemos poder de decisión, ¿verdad? ¿Cómo lo utilizaron, por ejemplo, ahí los hermanos de José? ¿Sí? O sea, Dios no los utilizó a ellos para que hicieran esas cosas. O sea, ellos decidieron hacerlo. Más bien Dios intervino ahí para enderezar el camino y la vida de José, las circunstancias. Entonces, cuando entendemos todo esto, como decíamos ahorita, nuestra perspectiva de las cosas cambia, ¿sí? Cuando yo no entiendo esto, es cuando empiezo a renegar de Dios, cuando empiezo a cuestionar muchas cosas de Dios, incluso su poder o su amor, ¿sí? Este, sufrimos más en esta vida, ¿sí? Porque no tenemos ni idea de por qué pasan las cosas, ¿no? Por ejemplo, con la cuestión de la muerte que mencionábamos hace rato, ¿no? Cuando tú conoces todo esto, sabes por qué morimos, por ejemplo, y tienes otra visión de la muerte, muy diferente a una persona que no conoce todo esto, ¿verdad? Entonces, José llegó a entender todo esto también, y su manera de enfrentar las situaciones, pues fue muy diferente, ¿no? A lo que a lo mejor nos pasa a veces a nosotros. Y bueno, él empezó a entender muchas cosas. Cuando él entendió estos conceptos. Eh, entonces, miren lo que nos dice por aquí, um, pensamiento del libro Profetas y Reyes. eh, Dice lo siguiente: en los anales de la historia humana, dice, el desarrollo de las naciones, el nacimiento y caída de imperios, a través de toda la historia, dice, parecen depender de la voluntad y las proezas de los hombres, ¿sí o no? Porque decimos, pues ese gran imperio lo formó tal personaje, o lo derrocó tal personaje, a ese imperio o a esa nación, ¿sí? Entonces pensamos que todo depende de las personas, ¿no? De los actos heroicos de algunos o caprichos de otros, dice. Y en cierta medida, dice, los acontecimientos se dirían, dice, determinados por el poder, por la ambición, por los caprichos de ellos, ¿sí? Este, es decir, como a veces pues pensamos, ¿no? Pues es que es por eso que sucedió, o no sé, por ejemplo, lo que está pasando en Ucrania, por ejemplo, decimos, es que es porque, por el poder, por la ambición, por los caprichos de los gobernantes, etcétera, ¿sí? Y todo lo que ha pasado, a través de la historia, ¿verdad? Eh, entonces, dice, pero, sigue diciendo, en la palabra de Dios se descorre el velo, nos abre los ojos, nos amplía nuestra perspectiva de las cosas. Que a veces decimos, pues, ¿por qué está pasando esto? Por ejemplo, allá en Europa, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué la muerte? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Dice la palabra de Dios, cuando tú estudias la palabra de Dios, dice, te abre la mente, tu visión, la expande. Dice, y encima y detrás y a través de todo el juego y contrajuego de los humanos intereses, ¿sí? O sea, todo lo que pasa obviamente es por las decisiones de nosotros, ¿sí?
Dice, pero sobre todas esas cosas, dice aquí, sobre nuestros intereses, el poder, las pasiones, dice, contemplamos a los agentes del que es todo misericordioso. Sabemos ahí la mano de quién, de Dios. Como lo que nosotros hemos estudiado, por ejemplo, ahí en esas profecías de Daniel, ¿se acuerdan? Con aquella imagen, aquellas bestias, que ahí intervino el hombre, obviamente. Pero ¿quién está ahí al control de todo? Vemos que es Dios, ¿sí? Y dice por aquí, contemplamos a Dios, ¿no? Finalmente, detrás de todo esto, dice que cumple, y sus agentes, dice, sus siervos, dice, cumplen silenciosa y pacientemente los designios y la voluntad de Él. Entonces, a pesar de nuestras decisiones como seres humanos, Dios dice está cumpliendo su voluntad de manera a lo mejor imperceptible para muchos, silenciosa, dice aquí. Pero para el que estudia, para el que está cerca de Dios, dice las cosas son un poquito diferentes a como lo vemos el resto de los seres humanos, ¿sí? Y esto es algo que es interesante, ¿sí? Y nosotros pudiésemos o debiésemos de ser parte de este tipo de personas, ¿sí? Que tenemos otra perspectiva, como lo tenía José, ¿sí? En las situaciones que vivía. Eh, este personaje el cual vemos aquí es su nombre, Frank Slezak, era un profesor de ciencias, ¿sí? Este, que desde niño él soñaba con, con ser astronauta, como muchos niños, ¿no? Cuando les preguntan qué quieren ser cuando sean grandes, él quería ser astronauta, ¿sí? Y bueno, él creció en un pequeño pueblo por allá en Estados Unidos, con podríamos decir, en el tipo de ambiente en el que él se crió, pues dice que pues, la perspectiva ahora sí del mundo pues era un poquito estrecha, o sea, las oportunidades no eran muy variadas, ¿no? Para él. Entonces, él quería ser astronauta, pero decíamos la perspectiva del pueblo donde nació, de su familia, pues no era muy amplia. Así que, obviamente, pues él no se convirtió en un astronauta. Y aún así, pues él tenía esa tendencia, ¿no? De estudiar todo ese tipo de materias relacionadas y empezó a enseñar, a dedicarse a la ciencia, enseñando por ahí en una escuela. Y bueno, en el año de 1985, él se enteró de un programa que había lanzado la NASA, donde se estaba invitando, ¿sí? a participar a civiles en este programa para unirse a una misión, ¿sí? Que iba a ir al espacio, ¿sí? Así que cuando él se entera de este programa o de esta oportunidad, pues obviamente se emocionó, ¿sí? Dijo, yo siempre quise, ¿no? Ir al espacio, siempre quise ser astronauta. eh, y bueno, pues por las circunstancias, ¿sí? que lo rodearon, bueno, terminó siendo maestro. Eh, Así que dice que es el relato que él, pues se registró, ¿sí? Para este concurso. Se iban a seleccionar por ahí entre muchas personas, pues a una persona, ¿no? A un afortunado por ahí. Eh, Dice el relato que hubo más de o alrededor de 43,000 solicitudes, así que imagínense, las oportunidades eran muy pocas de ganar, entre 43,000 personas. Finalmente, le llegó una notificación por ahí a su casa donde,
pues se le mencionaba por ahí que formaba parte de un grupo escogido, ¿sí? De entre esos 43,000, un grupo de poco menos de 100 personas. Así que imagínense, comenzó a emocionarse, ¿no? Y, y entonces, entre esas 100 personas, iban pues, a concursar, así que, por un lugar, se les iba a dar un entrenamiento para, eh, un entrenamiento especial como el que reciben los astronautas. Y de esas 100 personas, pues se iba a seleccionar al candidato, ¿no? Para asistir a esa misión. Eh, y bueno, él tenía mucha emoción, muchas esperanzas. Él oraba a Dios y le pedía siempre que le diera esa oportunidad, ese privilegio de cumplir su sueño, ¿sí? Y tiempo después de que terminó aquella preparación, aquel entrenamiento, le llegó una notificación de una carta donde se le estaba avisando que no había sido seleccionado, ¿sí? Así que no iba a formar parte de esa misión. Y todas esas expectativas que él tenía de cumplir su sueño, pues imagínense, que le dijeron, ¿sabes qué? Pues hasta aquí, ¿sí? No fuiste el afortunado. La persona que había elegido la NASA era una mujer, ¿sí? De nombre Krista McAuliffe, que eh, pues iba a ir en lugar de él, podríamos decir. Y entonces, imagínense todas las preguntas que él tenía en su mente. Y lo primero que pensó, le dijo a Dios, ¿por qué? Como nos preguntamos muchos de nosotros, ¿no? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué permitiste? ¿Por qué no me diste esa oportunidad? Era todo lo que yo te pedía, le dijo. O sea, desde niño he querido esto, este, me dejaste llegar hasta el final de ese concurso para que Dios le dijera que no, ¿sí? Sintió que como si Dios se hubiera burlado de él. Y hasta dijo, ahora cómo voy a enfrentar a mis alumnos, dice, con qué cara voy a ir a darles clases, ¿no? Se sintió pues humillado, podríamos decir. Este, Igual con su familia, pues dijo, se van a decepcionar de mí, y en el pueblo, ¿no? Donde vivía, porque todo el mundo estaba con la expectativa de que él podría ser el afortunado. Eh, al año siguiente, cuando se iba a llevar a cabo ese proyecto, en el año 1986, el 28 de enero, ¿sí? Este era el día en que él había soñado, ¿no? Estar en esa nave que iba a llevar a cabo aquella misión para la NASA. Eh, pues él encendió por ahí su televisor para ver aquel momento y ver lo que iba a ser aquella maestra que había ocupado su lugar. Él decía, ¿no? Pues a ver cómo les va, ¿no? Y dice que observó cómo empezó a despegar aquel cohete, ¿sí? Y él seguía lamentándose todavía, obviamente. Y decía, ¿por qué no estuve ahí? Yo debía estar en lugar de esa maestra, ¿sí? Que ustedes ven aquí en la esquina superior derecha, ¿sí? Esta mujer que está aquí arriba. Ella fue la que fue en lugar de Frank, ¿sí? Así que seguía él, pues, lamentándose, ¿sí? Y le decía a Dios, ¿por qué? Y un poquito más de un minuto después de que despegó aquel cohete, ¿sí?
todo el mundo vio cómo se deshizo en el aire, explotó. Esa nave de nombre Challenger, ¿se acuerdan de esa nave? Explotó en el aire, ¿sí? Obviamente no hubo sobrevivientes. Y, y entonces, ¿sí? Entendió Frank por qué no había sido elegido. Todas esas preguntas que él tenía fueron contestadas, ¿sí? Un minuto después de que aquel cohete despegó. Porque el plan que Dios tenía para él era mejor, mejor que subirse a esa nave, que nunca llegó a su destino. Pero él no lo entendía, y se lamentaba y se quejaba y estaba decepcionado, ¿no? De la vida. Pero hasta ese momento lo entendió, ¿sí? ¿Y cuántas veces nos pasa eso a nosotros también? Cuando vienen situaciones a nuestra vida desagradables, cosas que no queríamos, planes frustrados, eh, enfermedades, cosas que no queríamos para nosotros. Y nos cuestionamos y cuestionamos a Dios y renegamos y lloramos y pataleamos, etcétera. Pero muchas veces Dios nos hace entender por qué. A lo mejor ustedes han tenido experiencias, ¿no? Que ya después de un tiempo dicen ustedes, con razón Dios permitió esto en mi vida o no permitió esto en mi vida. Y es difícil, cuando les digo, cuando nosotros no estamos tan cerca de Dios, ¿sí? El poder entender, ¿sí? Cuando nosotros lo buscamos, todo nuestro corazón, dice por ahí en Jeremías, dice que Él nos va a aclarar las cosas, ¿se acuerdan? Como se las aclaró a José, ¿sí? Y le hizo ver las situaciones de otra manera, diferente, ¿sí? De una manera que él no hubiera pensado, ¿sí? Entonces, ese privilegio lo podemos tener nosotros también, de ver algo más allá de lo que tenemos así enfrente, que es como la perspectiva que todos los seres humanos tenemos, ¿sí? Pero si nosotros nos conectamos con Dios, Dios puede hacernos ver las cosas de otra manera, ¿sí? De un punto de vista como Él las ve. Y entonces el sentido de nuestra vida, de las circunstancias, cambia totalmente. Así que ojalá que eso pueda hacer una realidad en nuestra vida, para que nuestra vida también sea más llevadera también, ¿sí? En este mundo. Eh, que dejemos de ver únicamente esos puntitos, ¿no? Que decíamos ahorita al principio, o esos garabatos, ¿sí? Y podamos tener una visión más amplia de las cosas, de las circunstancias, de las situaciones que suceden a nuestro alrededor. Eso únicamente se puede lograr a través de Dios, ¿verdad? De su espíritu. Y vean lo que llegó a expresar José, que ya de por sí lo que mencionábamos ahorita es algo pues digno de admirar, ¿verdad? De parte de él. En el capítulo 50, ahí en Génesis 50, el versículo 24, ¿sí? Ya cuando él estaba grande, dijo lo siguiente: José le dijo a sus hermanos, les dijo, yo estoy por morir. Ya sentía que su tiempo se estaba acabando en este mundo, ¿sí? Les dijo, pero de cierto, dice, estoy seguro que Dios los visitará. ¿Qué les parece? Les dijo, y los hará subir de aquí, de esta tierra, porque toda su familia se fue a vivir a Egipto, ¿se acuerdan? Les dijo, los va a hacer salir de aquí, porque eso fue lo que le prometió aquí a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y José estaba seguro de que ese día iba a llegar. Así que les dijo, no se acostumbren a esto, a las comodidades de aquí de Egipto, ¿sí? Dios los va a sacar de aquí un día. Y él se fue con esa esperanza. Y es más, fíjense bien, en el versículo 25, fíjense bien, dice, y los hizo jurar.
a su familia, les dijo, cuando llegue ese día, quiero que me saquen a mí también de aquí. Quiero irme de aquí. Dijo, van a llevar mis huesos de aquí a aquella tierra que Dios prometió. Y aquí podemos ver esa confianza y esa perspectiva que él tenía de las cosas muy diferente, ¿no? A lo que cualquiera pudo haber pensado, incluso a su familia, porque él les estaba dando ese consejo y les dijo, a ver, no se queden tan cómodos aquí, ¿sí? Dios los va a sacar de aquí, los va a llevar a la tierra prometida y yo quiero estar ahí también. Él no se quería ni siquiera muerto, fíjense, se quería perder esa oportunidad, ¿sí? Obviamente, pues él ni cuenta se dio, ¿sí? Pero así lo hicieron. Si ustedes recuerdan la historia, sacaron su cuerpo de ahí. Y eso es algo digno de admiración, ¿sí? Y nosotros, en este mundo en el que vivimos, donde vemos un montón de cosas desagradables también, decíamos ahorita, si nosotros estamos cerca de Dios, vamos a ver las cosas de otra manera, muy diferente a como lo ve la gente, ¿no? Que a lo mejor la gente se asusta, se angustia por todo lo que está viviendo, se estresa, se enferma. Nuestra actitud debería ser diferente y eso debería de contagiar a otros, ¿no? Y llamar la atención y que nos puedan preguntar, oye, ¿y tú por qué estás tan tranquilo? Viendo lo que está pasando aquí y acá y que esto y lo otro. ¿Por qué? Porque tenemos una visión que diferente. Ese es lo que Dios quisiera, ¿no? Para nosotros, que pudiéramos ver las cosas de la manera que Él las ve. Y que así como José le dijo a su familia, ¿sí? Ese consejo, ojalá también nosotros lo tomáramos, ¿no? Y decir, a ver, yo no me voy a acostumbrar a esto, a lo que tengo aquí en este mundo, a mi casa, a mi carro, a mi trabajo, porque un día Dios nos va a visitar, Dios va a venir por nosotros, ¿sí? Y nos va a llevar a una tierra mejor, a un mundo mejor. Y él se fue con esa esperanza, ¿sí? Y ojalá que nosotros tampoco nos acostumbráramos tanto a lo que tenemos aquí, a este mundo, que tuviéramos esa visión y esa perspectiva de algo mejor como lo tenía José y que eso nos pueda también, o nos haga vivir de una manera diferente aquí. Y eso también pueda ser un testimonio, ¿verdad? Para otra gente que vive a nuestro alrededor. Así que ese es el objetivo, ¿no? Por el que estamos aquí. Y vamos a terminar con este pensamiento. Es interesante, miren, dice este pensamiento de un personaje anónimo, dice, no creo que alguno de nosotros llegue a ver el cuadro completo desde la perspectiva de Dios, así, completo, ¿sí? Obviamente podemos darnos una idea, ¿sí? De muchas cosas que nos rodean, pero así el cuadro completo, obviamente no, ¿sí? Pero dice, es como si fuésemos niños, sentados en el piso, dice, viendo desde atrás la obra maestra. A nuestro parecer, dice, a veces se ve mal, como decía mi amigo, ¿se acuerdan de aquel dibujo? Decía, pues esto qué, ¿sí? No tiene forma. Dice, no se ven los colores claros y nada tiene que sentido muchas veces en nuestra vida. Pero un día, dice, ya no vamos a estar sentados en el piso. Vamos a ir, dice, al otro lado y veremos y entenderemos claramente el ingenio de la obra de Dios. Y en el centro de todo, dice, veremos la cruz. Ojalá que podamos tener ese privilegio todos, ¿no? De ver ya las cosas desde el otro lado, ¿sí? Cuando Cristo venga. Y entonces sí todo va a tener sentido, ¿sí? Y que nos quedemos con la confianza, como dijo Pablo en nuestra cita que leímos ahí en Filipenses 1:6, que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la seguirá que perfeccionando
sea, no nos deja a medias, ¿sí? Sigue que perfeccionando, trabajando en nuestra vida, siempre para que, para beneficiarnos, para nuestro bien y para prepararnos para estar con Él. Y entonces sí, ya en aquel momento, aquellas cosas que hayan quedado sin respuesta, obviamente va a haber muchas, ¿sí? Las vamos a comprender y a ver claramente. Que Dios nos bendiga.